Hace 30 años, la historia contada por un oficial de la NASA a un escritor llegaba a las librerías, convirtiéndose en un bestseller y provocando que muchos se preguntaran si ante ellos estaba una novela de ficción o un testimonial. Esas 3 décadas han pasado y aún ahora Caballo de Troya sigue causando furor entre los lectores después de 9 entregas. Algunos que hasta ahora también descubren ese género. Está con nosotros su autor, Juan José Benítez, quien por primera vez visita nuestro país ya para promocionar un libro, pero me decía don Juan José que usted ya había venido varias veces a Costa Rica a investigar el fenómeno ovni. Juan José, muchas gracias por estar con NS11. Placer, muchas gracias. Le decía que usted, dentro de todo, usted es periodista primero que nada. Sí. ¿Y cómo se pasa de ser reportero en esos tiempos, hace ya más de 50 años que empezó usted la carrera de periodismo, a realizar investigaciones y a publicar libros que para muchos todavía no lo consideran como investigación, sino fantasía? Bueno, yo tengo la disciplina del periodismo, yo me considero periodista, no escritor, y gracias a esa disciplina pues aprendí la técnica de la investigación periodística, y lo único que he hecho ha sido trasladar, en vez de un reportaje en un periódico, en un medio de comunicación normal, trasladarlo a un libro, es decir, dedicar más tiempo del habitual que yo dedicaba a un reportaje normal, ¿no? Pero no hay otro secreto, es decir, es tenacidad, constancia y disciplina. ¿Son los mismos principios que usted aplicaba para un artículo en un periódico? Exacto. Es decir, yo no pretendo hacer nunca literatura, porque no tengo el don, ¿eh? Es como tocar el violín. O tienes el don o no lo tienes. Aprendí el oficio de periodismo porque a mí lo que me gustaba era pintar. Me gustó, trabajé muchos años en el periodismo activo y luego ya dejé el periodismo y me dediqué a la investigación, que había hecho durante mucho tiempo, y el fruto de la investigación lo trasladaba a los libros, lo traslado a los libros. Estos son frutos de investigación, los 9 caballos de Troya, más... No exactamente en los caballos de Troya, porque yo ya dispongo de una información básica. Lo que yo sí he hecho ha sido contrastar, es decir, por ese espíritu periodístico de investigación lo que hacía era averiguar si esto que dice aquí es cierto. Y entonces trataba de contrastar, ¿no? No, don JJ, usted prácticamente empieza investigando el fenómeno ovni y después va distrayéndose en otras ramas de esas cosas que siempre nos llaman la atención, que es lo desconocido. El tema de lo desconocido siempre llama la atención. ¿Se puede decir que la descalificación de los documentos de la Fuerza Aérea Española fue el inicio suyo para poder empezar a escribir? No, yo empecé sin querer en el año 68, siendo periodista en activo en un periódico en España. Yo empecé porque un compañero me empezó a contar una historia que había vivido él personalmente en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, que dio lugar a Estoy Bien. Es decir, yo empecé a investigar el tema de las personas que han visto, hablado, tocado a personas muertas antes que el fenómeno ovni. El fenómeno ovni llega en el 72. Aparentemente por casualidad, yo ya no creo en la casualidad hace muchísimo tiempo. Creo que está todo muy bien orquestado. Entonces un redactor jefe me envió a cubrir una nota sobre un pueblo en el que había aparecido un objeto extraño. Y a mí aquello me impactó mucho porque la gente estaba muy asustada, eran campesinos, muy buenos observadores y decían la verdad, ¿no? Y no me encajaba en nada conocido, helicóptero, avión, nada. Era un objeto ovalado enorme que se colocó a muy baja altura sobre la escuela y lo vio todo el pueblo. Don José, ¿usted ha investigado acá en Costa Rica este fenómeno? Un poquito, sí. Un poquito. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué se puede hablar de eso? Bueno, yo he encontrado casos de ovnis fantásticos, muy buenos, bueno, como en toda América y en el resto del mundo, pero en Costa Rica hay casos muy interesantes. Encontré algo que me fascinó en el año 85 y publiqué algo en alguno de mis libros, unos túneles
al norte, donde, bueno, pues habían encontrado unos ídolos, unas cabezas de granito negro, rojo, fantásticas. Y entonces con otro compañero, Andreas Faber-Kaiser, que ya falleció, nos invitaron, bajamos al túnel, eran túneles, son túneles artificiales, con bloques escuadrados perfectamente, mejores que los de Sacsayhuamán en Perú. Y yo recuerdo que fotografié una inscripción que había allí y entonces se la pasé a expertos en lenguas muertas. Y era arameo. Es decir, son túneles anteriores a Colón. Bueno, luego ya hubo una serie de problemas y las personas los túneles están en una propiedad. Entonces, ubicada al norte de nuestro país. Sí, y entonces ahí ya no permitieron seguir investigando. Pero tienen ustedes un enorme tesoro. Aparte de otros muchos tesoros que tienen en Costa Rica, ¿no? Las esferas también Las esferas también es un tema fantástico, maravilloso. Lamentablemente, cuando los norteamericanos llegaron con sus compañías de frutas y de todas estas cosas, ya removieron las esferas de sus lugares originales, ¿no? Pero aún así ha habido arqueólogos que han hecho los trabajos muy buenos y es un misterio, es decir, son inmensas esferas, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, enormes y pequeñas, perfectas, cuyo significado no es conocido. Don José, hablemos un poco de Está bien, estoy bien, es la novela que usted trae a nuestro país esta vez y la estoy enseñando porque es una novela donde se habla de la vida después de la muerte. Me dice usted que incluso pudo haber sido su primera novela y hasta ahora la publica. Sí, lo que ocurre es que yo en el año 68 yo trabajaba como periodista, reportero normal en un periódico, en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, en España, y yo cubría todo tipo de entrevistas, sucesos, etc. Y esto surgió porque en una espera periodística con otros compañeros, por matar el tiempo, uno de ellos, una persona muy seria, me cuenta lo que le había sucedido a él durante febrero, si no me equivoco, del año 42. En España se formó en la época de Franco una división que se llamaba la División Azul, que eran voluntarios que iban a combatir al lado de Hitler contra los rusos. Entonces, en ese febrero del año 42, este periodista, que entonces no lo era chaval, muchacho, tuvo que llevar unos fulminantes desde una posición a otra posición. Unos cohetes para... Sí, los fulminantes sirven para los explosivos. Entonces este hombre le cae una ventisca espantosa y encima los rusos empiezan a bombardear. Total, que una granada le medio alcanza y le deja medio ciego, sin visión, se pierde. Imagínese, temperatura de 50 grados bajo cero, él se dio por muerto, o por los rusos o por el frío. Y cuando estaba en esa situación, que no sabía para dónde tirar, aparece un compañero suyo, soldado también de otra compañía, amigos, y le dice: Miguel, ¿dónde vas? Y dice: pues voy al bloqueo tal, pero mira cómo estoy. Y le dice: no te preocupes, sígueme. Y entonces el otro, Miguel, siguió detrás del compañero, pisadas en la nieve, llevaba la ametralladora, llevaba el equipo, en fin. Y cuando ya lo lleva a la posición correcta, le dice: bueno, yo ya sigo. Unos meses después, el testigo, Miguel, lo comenta y dice: no, eso no puede ser, le comentan los compañeros, porque este hombre, ese compañero que se llamaba Bacaicoa, murió 70 días antes de ese encuentro, con un mortero. Bueno, claro, yo me quedé muy impactado, no solamente por la historia, sino por quién me contaba la historia. Alguien de su absoluta credibilidad. Absoluta credibilidad, un hombre serio, un gran tipo, había sufrido mucho en la vida y no tenía ningún interés en contar.
Y ahí empecé yo a investigar este tema. Don Juan José, esta es la época en que más se escribe y más se lee. Nunca antes, según lo que la gente considera, se había escrito tanto y se había leído tanto, mucho en parte a las redes sociales. ¿Cómo invitar a la gente a que lean libros? Usted incluso en Panamá hizo una crítica muy fuerte a muchas editoriales en España que estaban vendiendo libros muy caros. Sí, y es cierto. Es decir, lamentablemente yo ya no quiero entrar en ese negocio editorial porque ellos son los que saben, pero digamos como lector y conociendo América, pues me parece que los precios son muy altos, ¿no? Incluso se publican demasiados libros, creo yo, por los tiempos que corren, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un problema educacional. Es decir, es tan importante que en la familia, desde niños y en el colegio o en el jardín de infancia, no sé, lo más pronto posible, se anime a las personas a leer, porque estimula la imaginación, hace mejores personas. Todas las personas cultas son tolerantes. La cultura es tolerancia, no es otra cosa. Por eso es tan importante leer. Por último, ¿cómo enfrenta entonces un periodista, un escritor o un periodista que se traslapa en esas dos facetas el asunto de las redes sociales? ¿Cómo se reinventa también? Mire, yo soy un absoluto analfabeto en las redes sociales. No tengo ordenador, sé las ventajas que tienen los ordenadores, me lo ha dicho muchas veces mucha gente. Intentaré entrar, y tengo una página web incluso, pero a mí me da cierto miedo. ¿Por qué? Pues porque en Internet hay que entrar con botas altas porque es un basurero. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas terribles. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy selectivo y ahí entra de nuevo el problema de la educación. Por último, José, usted tiene ya otros proyectos, además de Estoy Bien. Sí, tengo otros proyectos, lamentablemente, porque soy humano y no me aplico el principio básico y fundamental que debería aplicarse todos los seres humanos de todo el mundo, que es vivir el ahora, porque el futuro no existe. Entonces, por supuesto, tengo más ideas, más proyectos, más libros. Ya está entregado otro libro que se titula Pactos y Señales, que saldrá el año que viene, ¿no? Mire, yo le voy a contar, si tengo tiempo, una anécdota. Yo un día me senté, me hablaban tanto del futuro en la televisión, etcétera, que yo me senté en la puerta de mi casa, un día que no estaba Blanca, mi mujer, y dije, bueno, voy a esperar a ver si llega el futuro. Y estuve 2 horas y le aseguro que no llegó. Muchas gracias a don Juan José Benítez por haber estado acá con NS11. Hoy él se presentará o estará firmando algunos libros en la Librería Internacional en Multiplaza Escazú de 6 a 6:30. Mañana a partir de las 3 de la tarde en Multiplaza Curri de Abad. Y a partir de las 7 de la noche, mañana, estará en la Feria del Libro, parte de los invitados especiales de esta Feria del Libro que se lleva a cabo en la antigua aduana, que por supuesto invitamos a todos para que participen.